Todos nosotros esta noche y en todo este día. Amén. Ha sido un día maravilloso. Este día que lo hemos denominado Día Misionero. Bendito el Señor. Vamos a abrir las Biblias para leer en San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13. Bendito el Señor Jesús. Pueden mirar del capítulo 13, del versículo 1 al versículo 5. Voy a leer. Ustedes pueden mirar en sus Biblias mientras yo leo. Si hay una visita allí a su lado, muéstrenle en qué parte se va a leer. San Lucas 13, 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Pueden sentarse? Bendito el nombre de Jesús. Bueno, recuerdo que el hermano Oscar me acabó de recordar algo que el hermano Bruno, el que estuvo el domingo pasado con el acordeón y cantó, él vendió unos videos y entonces dice que después que él llegó a la casa puso uno y se dio cuenta que esos videos estaban grabados en un formato que solo es para computador. Ay, hermano, tengo pena con los hermanos que me compraron, que vayan a pensar que yo los engañé. Entonces yo voy a regresar, que los recojan, los entreguen, para yo llevarles entonces unos videos. Entonces él se comprometió en esa parte, así que si alguno le salió malo, tráigalo por acá y lo llamamos a él que los mande. Amén. Señor. Al hermano Oscar le recibe el que usted compró y no, si en verdad no le salió bien, entonces se lo entrega a hermano Oscar y el hermano le mandará los videos buenos. Bien, hermano, vamos entonces a entrar en este tema según las palabras del Señor Jesucristo en esta parte que hemos leído. Yo quiero resaltar de esta escritura la palabra arrepentimiento. Amén. Vamos a ver bíblicamente qué es arrepentimiento. Yo sé que no solamente servirá para las visitas que nos acompañan y que de pronto no manejan mucho este término en la parte, digamos, en la parte religiosa cristiana, pero también servirá para todos nosotros. Amén. Mirar qué es lo que es arrepentimiento según la Biblia. Entonces el Señor Jesús le dice a estos judíos que le estaban comentando dos casos, bueno, un caso, y luego él también recuerda otro. Estos fueron incidentes que sucedieron, que de pronto no hay más registro en la Biblia, pero ahí se mencionan. Quiere decir que fue cierto que eso pasó. Dice que cuando ese rey llamado Pilato estaba en el reino, dice que mezcló las sangres, lo que no da detalles cómo fue eso. ¿Verdad? Que mezcló la sangre de los galileos con los sacrificios de ellos, o sea, con los sacrificios de los romanos. Y para estos galileos fue un sufrimiento muy grande, porque era algo que estaba en contra de su propia creencia. No hay cosa que duela más que a uno lo hagan practicar cosas de las cuales su conciencia no le da. Por eso es que hasta ahora, que Dios nos ayude que siga así, que según las leyes de nuestro país y de todo este
esta América Latina, hay libertad de culto y libertad de conciencia. Amén, y eso es una bendición. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estas personas tuvieron un sufrimiento por eso, porque los obligaron a hacer eso. Entonces el Señor Jesús les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces él mismo contesta y dice: no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego sigue con el otro incidente cuando dice: aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Algo también muy tremendo. Se cayó la torre de Siloé, mató 18 personas. El Señor pregunta diciendo: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, en ninguna manera podemos pensar que a las personas que les suceden cosas como muy terribles, alguien piense que es porque es un pecador, es un castigo de Dios. No es bueno pensarlo así. Amén. Aquí dice el Señor: ¿ustedes piensan que eran más pecadores que todos los que habitan en Jerusalén porque les sucedió esto? Dice: no. Amén. Pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La gente acostumbra a pensar así, a pensar que cuando alguien cae en un sufrimiento, en un percance muy grave de la vida, piensan que es porque ha sido muy malo o porque Dios lo está castigando. Pero lo que dice el Señor Jesucristo es que nunca se piense así, que porque sufrió alguien tal cosa es porque es más malo que los otros. Porque prácticamente conocemos personas que en verdad son malos, que uno sabe, y no les pasa nada. Amén. Entonces no podemos basarnos en esto para decir que es porque la persona algo ha hecho tan malo que Dios lo castiga. Pero lo que estamos resaltando es esa palabra arrepentimiento que el Señor Jesucristo usa allí. La palabra arrepentimiento es bastante común entre el pueblo de Dios, porque la Biblia menciona mucho esa palabra arrepentimiento. Pero también en la parte, digamos, secular se usa también cuando se dice: bueno, fulano de tal se arrepintió de tal cosa. Iba a hacer el negocio y se arrepintió. Por allá por Antioquia usan la palabra, dice: fulano se quitó. Cuando dice que de pronto ya un negocio bien planteado y de pronto se arrepiente, se quitó del negocio. Nosotros más bien acostumbramos a decir: se arrepintió. Entonces la palabra quiere decir que cuando alguien se arrepiente de algo, es porque como que entra en alguna reflexión, una consideración, y se da cuenta que no le conviene seguir adelante. Tiene que ser así, ¿no? Si no me conviene, entonces me arrepiento de esto, no voy a continuar. Entonces el Señor aplica ese término diciendo: antes, si no os arrepentís. Entonces, si ustedes no se arrepienten, entonces les va a pasar igual que a aquellos que les pasó tales cosas. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Pero quiero que podamos mirar algún conocimiento sobre esto, de lo que es la doctrina en la Biblia del arrepentimiento. Amén. La Biblia plantea así de la siguiente manera. Vamos a hablar ya del término dentro de esta parte ya teológica, bíblica, ¿no? Porque nosotros, todos los que nos hemos entregado a Jesucristo, manejamos el término y decimos: yo me arrepentí de mis pecados. Y como me arrepentí de mis pecados delante del Señor Jesucristo, Él me perdonó a través del bautismo en su nombre. Y cuando el Señor apareció por las riberas de Galilea, Él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Sé que esa palabra es importante porque Jesucristo insistió mucho en eso de arrepentirse. Amén. Juan el Bautista también, su mensaje fue de arrepentimiento. Dice que los bautizaba para arrepentimiento y luego les enseñaba y les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando la persona decía: bueno, profeta Juan, yo vengo aquí, yo vengo arrepentido de todo lo que he hecho, de todos los males, de todos los pecados, yo vengo para que me bautice, porque yo me arrepiento de todo lo que he hecho y prometo no seguirlo haciendo. Pero algunos no lo hacían de corazón y continuaban igual. Entonces el profeta le decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, si te arrepentiste es porque te diste cuenta que esa vida que llevabas no era buena, que había errores en ella. Entonces, como descubriste que ibas cometiendo errores, más que todo en esta parte cristiana, teológica, nos damos cuenta que cuando estamos mal delante de Dios, porque creo que ese es el punto principal, ¿no? Para que alguien se arrepienta de sus pecados delante de Dios, es que lo primero que le muestra a Dios es que lo está ofendiendo a Él, con sus hechos, con sus palabras, con sus actitudes. Amén, bendito el Señor. Entonces la persona toma la decisión de cambiar de vida. Y según lo que también dice la Biblia, dice que cuando alguien se arrepiente, quiere decir que tiene dolor y tristeza por lo que ha cometido. Amén. Qué bueno que Dios nos lleve a ese nivel. Estoy seguro por la palabra de Dios que ninguna persona es capaz de convencer a otro para que cambie de vida. Según la Biblia, esa obra la hace Dios a través de su palabra y de su espíritu. Es el que convence. Cuando dice que el Consolador vendría, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo, por la palabra, es el que convence a la persona que está mal, que está en pecado, y que si permanece en pecado se va a perder eternamente. Amén. Pero esa sensación de arrepentimiento, lo que siente es tristeza y dolor. Dice: ¿cómo es posible que yo no me hubiera dado cuenta en tantos años de que he ofendido tanto a Dios? ¿Cómo no me he dado cuenta que así voy muy mal? Y comenzará a ver todas las consecuencias de su vida social, de su vida familiar, de su vida física, y va a descubrir que ha perjudicado todas esas cosas. Pero también se da cuenta de algo aún más grave, cuando dice: bueno, ¿y qué será de mí, de mi vida como ser humano frente a Jesucristo? Si Él dice que si muero en pecado, entonces no me puedo salvar. Sé que hay una tradición que ha enseñado, con todo el respeto lo digo porque estamos frente a la Biblia y la Biblia no registra eso. Cuando alguien muere, entonces se le hace todas las ceremonias para que en ese momento que se haga esa ceremonia la persona se va a salvar. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que estando viva la persona tiene que oír el mensaje del Evangelio y creerlo. Amén. Y cuando lo cree, entonces acto seguido a su fe en el Evangelio, el acto seguido es el arrepentimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que por eso, hermano, cuando vaya a evangelizar, no le diga a la gente: amigo, arrepiéntete, arrepiéntete, porque eso no funciona así. Predíquele el Evangelio. Muéstrele el Salvador, muéstrele su vida que tiene un vacío
que solo Dios lo puede llenar. Amén. Y cuando Dios haga la obra, por eso uno tiene más bien que pedirle al Señor las palabras. Señor, tú eres el que sabes tratar con la gente. No es mis palabras, ni mi inteligencia, ni mi sabiduría, nada de eso. Es Dios el que trata con las personas. Pero hay que procurar de predicarle el evangelio bien claro y fundamentado en la verdad. Amén, alabanzas al Señor. Entonces dice la Biblia que el que nos puede conducir al arrepentimiento es el mismo Dios. Vamos a mirar en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a los judíos. Los judíos, bueno, como eran pueblo de Dios, ellos, aunque cayeron en esa vida de superficialidad, de formalismo, entonces ellos se pensaban que todavía estaban bien con Dios porque eran pueblo de Dios, algo que también le puede pasar al cristiano hoy en día. Uno se le da por estar tranquilo y decir, bueno, somos pentecostales, somos salvos, y descuidarse y vivir de cualquier manera. Eso le pasó a los judíos. Ahora que a nosotros nunca nos pase eso, sino que permanezcamos siendo firmes en la fe, viviendo en santidad, amén, bajo el fervor del Espíritu Santo, es lo que nos asegura que andamos bien con Dios. Entonces mire lo que le dice el apóstol Pablo a los judíos. Le dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, porque ellos juzgaban, ¿no? Por eso, hermanos pentecostales, no es bueno juzgar a nadie, ni a los hermanos ni a los de afuera. Uno se pone en una posición, yo soy santo, yo soy salvo, yo soy tal cosa, y mire cómo está aquel. Eso no se puede. Amén, porque todos somos seres humanos. Lo que hay es que predicarle la gracia del Señor, predicarles el amor de Dios para que ellos conozcan al Señor, porque al Señor nunca en este tiempo se le podrá presentar como el juez, como el que juzga. A Cristo en este tiempo se le presenta como el abogado de los pecadores, como el Redentor, como el Salvador que está listo para perdonar. Amén. Entonces dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, el que juzga y hace lo mismo, dice que el juicio de Dios para ellos es según verdad. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen, a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Y oiga estas preguntas. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amén. Oiga, lo que nos guía al arrepentimiento no es la amenaza, no es el juicio, no es la condenación. Por eso cuando alguien se entrega a Cristo porque le tiene miedo al infierno, no es como un motivo verdadero, porque se está entregando por miedo. Hay que entregarnos por amor. Amén. Por eso el predicador tampoco puede amenazar a la gente, hacerlos coger miedo para que vengan corriendo a entregarse, porque no es por miedo, es por el amor que Dios tuvo por nosotros, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que atrae al pecador a Cristo es el amor que Dios tuvo por nosotros, no es otra cosa. Bendito el Señor. Entonces dice, ¿o piensas, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios?
Y es que está una palabra muy importante que dice, o menosprecias. ¿Qué es lo que menosprecia? Las riquezas de su benignidad. Dios es benigno, o sea, bueno, misericordioso. Oiga lo otro que menosprecia, paciencia y longanimidad. Dios tiene paciencia. La gente sigue pecando, la gente sigue rebelde y Dios sigue extendiendo su paciencia, esperando que alguien reflexione y venga diciendo, Señor Jesucristo, en verdad creo en ti, me arrepiento de mis pecados. Yo creo que la persona que se pierde, que se va a condenar, es porque ha sido demasiado desobediente. Porque este mensaje del Evangelio ya pasó de 2000 años de venirse predicando. Y este mensaje es el mensaje de salvación para la raza humana. Y siempre habrá que predicarlo así. Habrá que mostrar siempre a Jesucristo. No importa cuál sea el tema que tomemos para predicar, hay que terminar presentando a Jesucristo como el Salvador y el Redentor de la raza humana. Como decía el apóstol Pablo, era un hombre muy preparado en la ley de Dios y en otros conocimientos. Él dice, cuando fui a vosotros me propuse no saber cosa alguna, amén, sino solo a Jesucristo y a este crucificado. Porque el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bendito el Señor. Porque para los griegos, cuando Pablo está hablando estas palabras, se está refiriendo a los griegos que, como sabemos que Grecia fue como la cuna de la filosofía, salieron tan grandes filósofos escudriñando las cosas de la vida, buscando la sabiduría en todo, pero ellos no encontraron el camino de la salvación. Así que esos grandes filósofos, cuando oían, porque el Evangelio, eso es lo que dice, el Evangelio dice que la solución de la raza humana es Jesucristo. Amén. En todos los aspectos. Entonces, cuando los griegos oían eso, se burlaban. ¿Cómo es posible que nosotros nos hemos gastado la vida profundizando en conocimiento, buscando la sabiduría, buscando la solución de todas las cosas? Ahora estos dicen que un crucificado es la solución. Es una locura. Pero ustedes que es locura para el que no entiende, pero no hay más grande sabiduría en el mundo que la muerte de Jesucristo en la cruz para salvar la raza humana. Agrega el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, dice que se manifestó la voluntad de Dios. Dice que en sabiduría y en inteligencia, el Evangelio es lo más sabio que hay en el mundo, porque es la ciencia de Dios. Amén. Cuando utiliza el apóstol esa expresión que dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es sabiduría divina. Amén. Y le dijo a los griegos también que aquellos que crucificaron a Cristo, si ellos hubieran sabido que ese que iban a crucificar es el Señor, si jamás lo hubieran crucificado. Pero ese conocimiento y esa sabiduría oculta la tenía Dios reservada para los que le aman. Amén, alabanzas al Señor. Así que conocer usted, hermana y hermano, esta sabiduría es una bendición grande para usted. Bendito el Señor. Entonces dice, el apóstol hace esta pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia
y longanimidad. Benignidad quiere decir que Él es muy bueno. Amén. Dios es bueno. Y aunque cuando le dijeron a Jesús, maestro bueno, Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque solo hay uno que es bueno y ese es Dios. No quiere decir que Él estaba negando que Él fuera Dios, sino que como Él estaba en la condición de hombre, entonces la persona que no había tenido la revelación quién era Él, no sabía que Él era Dios. Amén. Así que si este hombre sin revelación le dijo que Él era bueno, estaba equivocado, porque estaba mirando, era un hombre delante de Él. Así que no le puedes decir a un hombre que es bueno, porque solo Dios es bueno. Pero cuando entendemos quién es Jesucristo, que es ese mismo Dios manifestado en carne, entonces sí sabemos que Él es bueno, porque, amén, bendito el Señor. Entonces dice benignidad, paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad quiere decir grandeza de ánimo y fuerza en las adversidades, capacidad de soportar. Esa es longanimidad. Entonces Dios tiene longanimidad. ¿Por qué? Porque Él ve la raza humana pecando y ofendiéndolo y haciendo maldad, haciendo injusticia, haciendo de cuanta cosa, y Dios sigue con la paciencia y esperando y esperando. De tal manera que esa espera de Dios, algunos la han malinterpretado. Oí unos señores de la televisión diciendo que ellos no creen en Dios. ¿Cómo voy yo a creer en un ser que no aparece por ninguna parte, que nunca ha dicho nada, que hay tanta maldad y no reacciona sobre esa maldad? Ese es porque nunca han leído este libro que se llama la Biblia. Y si lo han leído no lo han entendido. Porque aquí dice que eso que Dios no hace nada por corregir la maldad, no es así. Dios sí ha hecho mucho para corregir la maldad. Ha mandado este mensaje poderoso del Evangelio. Porque el que lo cree, gloria al Señor, será rescatado y dejará de hacer maldad. Porque este es el mensaje que transforma al hombre, lo cambia por completo. Entonces Dios ha hecho la obra más grande que se ha podido hacer, la ha hecho Él, con la muerte de su Hijo en la cruz. Dice que este mensaje del Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces Jesús aparece diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en San Lucas capítulo 24, veamos esa parte. Bendito sea el Señor. Estamos hablando de la palabra arrepentimiento. Amigo y amiga que me escuchan, no le tenga miedo a esa palabra. Es una bendición. Y la Biblia dice que el que nos conduce al arrepentimiento es la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Y dice, o menosprecias. Amén. Oiga eso. O menosprecias las riquezas. La palabra riqueza allí quiere decir abundancia. Amén. Abundancia. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Es decir, el que oye este mensaje y no reacciona y sigue igual y como si no le hubieran dicho nada, está menospreciando lo más maravilloso que se le ha podido manifestar al ser humano, que es la bondad de Dios, el amor de Dios hacia él. Amén. Entonces Dios sí ha hecho mucho, amén, y ha hecho lo más grande. El hombre es el que no ha hecho nada en cuanto a esto de corregir la maldad. Y algo que haya hecho muy bien intencionado no ha funcionado, porque solo el poder de Jesucristo transforma el corazón de la gente. Escuche lo que dice en San Lucas capítulo 24. Dice aquí que esto es cuando el Señor resucitó y entra aquí en un maravilloso diálogo y luego unas declaraciones importantes.
Versículo 44 dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Aquí estaba hablando con sus discípulos después de resucitado. Ellos lo vieron y no lo conocieron y pensaban que era un forastero, y él les está hablando: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué dice allí? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amigo y amiga, el Señor tenga misericordia de ti y te abre el entendimiento para que tengas esta revelación divina, porque de otra manera es imposible. El arrepentimiento. Y entonces dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén, amén. Bendito es el Señor. Oiga lo que se va a predicar. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Este mensaje hay que predicarlo en el nombre de Jesucristo. Cuando decimos en el nombre de Jesús, quiere decir, lo predicamos en Cristo, porque el nombre es lo que es la persona. Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es Dios manifestado en carne, Él es el que salvó la raza humana a través de su muerte, y no se puede predicar otra cosa, sino que Cristo es el Redentor y es el Salvador, y no se puede decir nunca que haya salvación por otro medio, ni siquiera por buenas obras, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El pecador puede ser salvo. Alabanzas a su glorioso nombre. Y por eso incluye la palabra que se predicase en su nombre el arrepentimiento, porque el llamado a la raza humana, el llamado a cada persona es que se arrepienta. ¿Qué quiere decir? Que entre en una reflexión, en meditación, y se dé cuenta que así como está delante de Dios no está bien. De pronto delante del mismo, delante de los demás, pero delante de Dios no está bien, por muy bien que ande. ¿Cuánto peor será aquel que ha caído, digamos, en vicios, que ha caído en algunas cosas que son desagradables, aún para la misma sociedad? Bendito el Señor, porque esta palabra arrepentimiento no es solamente para el que está sumido allá en cosas horribles, ni para el que está preso. Esta palabra arrepentimiento es para todos. Amén, gloria al Señor, porque todos somos pecadores. Claro que hay dos clases de pecadores. Hay el pecador que ya se arrepintió y está perdonado, amén, y hay el pecador que no se ha arrepentido y por lo tanto no está perdonado. Amén. ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Pecador qué? Pecador arrepentido y perdonado. Así que ya ese título de pecador ya no nos queda. Ya la Biblia dice los santos. Y la palabra santo no se está refiriendo a una imagen, se está refiriendo a un ser humano que ha creído en Dios y camina en su voluntad. La Biblia lo llama santos. Gloria al nombre del Señor. Esa palabra está muy distorsionada para la gente. Un santo no haya una imagen. Vea, santo es el hombre o la mujer que estando en esta vida todavía ha creído en Jesucristo como su Dios. Amén. Entonces terminamos con esto.
inmediatamente que el ser humano oye el mensaje de Dios, porque para que se produzca una reacción, diríamos positiva, en el ser humano, tiene que oír el mensaje de salvación. Digamos así, como en la comparación, como cuando alguien oye una propaganda por radio o la ve por televisión de un producto muy bueno, de salud o de belleza, de lo que sea, y la persona cuando ve la propaganda la cree y va y compra el producto, que ese es el propósito de las propagandas. Entonces Dios ha dicho que la única forma de que alguien se salve es oyendo. Amén. Porque si no oye, no podrá creer, y si no cree, no podrá arrepentirse. Y si no se arrepiente, no podrá salvarse. Amén. Por eso dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que no nos cansemos de predicar, porque esta palabra no volverá vacía, dice la Biblia. Esta es palabra poderosa de Dios. Esta es la palabra que puede convencer al ser humano. Y yo aconsejo a cualquier persona que cuando sienta que Dios le ha hablado, que está comprendiendo que si en verdad el evangelio es cierto, es la verdad, entonces que no se resista a eso. Amén. No se resista, obedezca. Porque si usted obedece, está haciendo lo mejor que puede hacer en su vida: obedecer a Dios. Jesús utilizó también esta otra expresión, dice: ustedes creen que porque aquellos galileos sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, es que eran más pecadores que todos los que habitan en Jerusalén. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, amén, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que el no arrepentimiento equivale a ser condenado. En otras palabras, ni siquiera el pecado podrá condenar. Oiga eso, usted dice, ¿cómo va a ser eso, hermano? No, porque todos los que hemos nacido en esta tierra hemos nacido en pecado y hemos practicado el pecado, pero cuando creímos nos salvamos. Así que lo que puede condenar a la persona es la incredulidad. Si no cree en el Salvador, ahí no hay remedio. Amén. ¿Alguien no quiere irse a la condenación eterna? ¿Alguien quiere irse al cielo? ¿Quiere tener su vida eterna asegurada? Solo Jesucristo tiene palabra de vida eterna. Solo Él entregó su vida para que no seamos condenados. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando se oye la palabra y se cree, la reacción inmediatamente es el arrepentimiento. Amén. Dice, bueno, hasta aquí llego. No puedo continuar así. Y uno oye personas que oyen y oyen y oyen y nunca reaccionan. Y es triste eso. Yo recuerdo mi experiencia personal. Cuando yo oí el evangelio, la palabra de Dios me convenció. Bendito el Señor. Me convenció que no había otra alternativa sino creer en Jesucristo. Hasta que llegó el día que dije, basta ya. No hay un paso más en la vida que llevo. Y me postré de rodillas y me entregué a Cristo hasta el día de hoy. Y cada día es como mejor para mí la vida cristiana. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos y hermanas y amigos, qué bueno es arrepentirnos. Bendito el nombre del Señor. Pónganse de pies y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a esperar acá si hay alguien que esta noche diga, ha llegado mi momento de arrepentirme, de entregarme a Jesucristo.
Amén. Alabanzas al Señor. ¿Hay alguna persona